La Red Nicaragüense para la Educación Técnica, RENET, presentó por tercera ocasión el diagnóstico de ocupaciones técnicas en tiempos de crisis, realizado por FUNIDES y con el apoyo técnico y financiero de la cooperación suiza en América Central. El diagnóstico me parece una primera fase buena de intentar determinar dónde está la opinión, de alguna manera, de los agentes de la educación técnica. Entiendo que necesita una segunda parte de profundización y también de hacer una parte de sectorización. No es lo mismo hablar de una zona del país o de otra. A mí me pareció muy interesante, es algo que necesitamos, por lo menos en la ciudad de León y en toda Nicaragua. Dada la situación de necesidad de personal técnico en algunas de las empresas, personalmente para mi empresa, ¿verdad?, que hemos formado con mi esposo, es necesario el personal técnico y no tenemos el lugar para poderlo capacitar, entonces lo hemos hecho nosotros. La actividad se realizó en la ciudad de León y contó con la participación de institutos, centros técnicos y empresas que están interesados en la mejora de la educación técnica en Nicaragua. Creo que los resultados presentados en el diagnóstico fueron concluyentes, sobre todo ahí se puede ver las distintas percepciones de diferentes actores. El plan de acción creo que está encaminado a lo que realmente se debe ir desarrollando. La educación técnica está circunscrita dentro de un sistema nacional de educación y como tal debe verse vista, pues debe estar integrado tanto con el subsistema de educación básica y media, así como en el sistema de educación superior, el subsistema de educación superior con la educación técnica. Amigos, un gusto que nos acompañes en su segmento Conexión E. Les saluda Edgar Cárdenas y yo me encuentro bien acompañado del señor Camilo Pacheco, coordinador de investigaciones de FUNIDES, quien nos va a hablar hoy del diagnóstico de ocupaciones técnicas y queremos conocer un poco más de este diagnóstico. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Hablemos de los antecedentes. ¿Es el primer diagnóstico en Nicaragua? Han habido una serie de diagnósticos en el país que se han concentrado en territorios específicos. Se han hecho algunos en la costa caribe de Nicaragua, hay otros que se han localizado en el norte del país, hay diagnósticos nacionales previos, pero este diagnóstico cubre una buena parte del territorio nacional y también se concentra en analizar la oferta y demanda de ocupación técnica en los tiempos de crisis que atraviesa nuestro país. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos encontrados? Para resumirlo, el diagnóstico identifica que hay una oportunidad para que los jóvenes consideren la educación técnica como una alternativa educativa que les va a permitir una mayor empleabilidad futura en el corto plazo, solo que hay que trabajar en diferentes campañas para promover la educación técnica en nuestro país. Se entrevistó a estudiantes, a empresas. ¿Cuál fue el alcance que tuvo este diagnóstico? Mira, se entrevistaron más de 400 negocios en actividades económicas debidamente seleccionados. Posteriormente se entrevistaron a estudiantes de 8 centros parroquiales, fueron más de 400 estudiantes y se visitaron alrededor de 90 centros de formación técnica para capturar un poco de la oferta, la demanda y cuáles son las voces de los estudiantes en cuanto a sus ideas de si les interesa o no la educación técnica. ¿Y qué tan importante es este diagnóstico para Nicaragua en estos tiempos? Este diagnóstico es importante porque estamos en un contexto donde los niveles de empleo se han disminuido, las empresas están tomando nuevas decisiones y haciendo modificaciones en sus modelos de negocio y eso también pega en un contexto donde Nicaragua viene enfrentando problemas estructurales. La fuerza de trabajo inadecuada es una de las principales barreras para hacer negocios en nuestro país. Entonces, básicamente realza la importancia de continuar fomentando alternativas educativas como la educación técnica en Nicaragua. ¿Y de qué manera la educación técnica se ha convertido en una alternativa para que los jóvenes adquieran un empleo a corto plazo? Mira, la educación técnica primeramente tiene unas características bien interesantes y es que se focaliza en empleos, en carreras donde los niveles de empleo son relativamente más fáciles de acceder y tiene mucha énfasis en el tema de las competencias socioemocionales, que en la revolución digital que vive el mundo hoy en día y que en Nicaragua esto ya tiene bastante relevancia, pues
básicamente agenda dentro de su programa educativo un tema bien relevante como es el desarrollo de las competencias blandas, la integridad, la responsabilidad, la honestidad, el trabajo en equipo, el saber manejar situaciones de estrés. ¿Y cuál es la carrera técnica, según este diagnóstico, que tiene mayor demanda en el sector empresarial? En el sector empresarial dependiera de la actividad económica para determinar el tipo de carrera técnica, pero las habilidades técnicas que principalmente se demandan están relacionadas con conocimientos administrativos y contables, conocimientos de informática y también el conocer otros idiomas, principalmente el idioma inglés en realidad. Y el sector empresarial también está demandando otras competencias como las habilidades blandas. Así, el sector empresarial demanda otras competencias, ya no solo es conocer o contar con ciertas herramientas técnicas, sino también entender de que estamos en un mundo donde se interactúan con diferentes personas en un entorno laboral. Entonces, mucho de lo que se está pidiendo en competencias socioemocionales tiene que ver como, por ejemplo, el saber trabajar en equipo, el poder manejar situaciones de presión, adaptarse a nuevos entornos, la facilidad que tienen las personas de poder interactuar con diferentes tipos de entornos a la vez en una organización empresarial. Entonces, este tipo de dinámica hace que las personas tengan que contar con mejores competencias blandas para tener una mejor prospección de sus oportunidades de empleo a futuro. Se entrevistó a empresas pequeñas y empresas grandes. De estas dos, ¿cuál es la que demanda más personal técnico? Es una mezcla, en realidad. Las empresas grandes, como tienen la oportunidad de absorber mayor cantidad de empleo por su naturaleza, ellos en términos absolutos pueden absorber más empleo, pero las pymes curiosamente sí están demandando técnicos. Lo que pasa es que en las pymes todavía hay que hacer un trabajo de inculcar una mayor cultura en ellos de la importancia de contratar técnicos y no solo estar buscando un tipo de calificación requerida, sino que ellos entiendan que en las carreras técnicas tienen un nicho interesante para identificar o para absorber mano de obra. ¿Y los jóvenes cómo están asimilando lo que es la educación técnica en estos tiempos, siglo XXI? Lo que nosotros estamos observando es que hay un buen porcentaje de jóvenes que se encuentran inciertos en cuanto a si quieren tomar una carrera técnica o no. Nosotros lo atribuimos a que esto es un problema de falta de información. Los jóvenes no están seguros si la carrera técnica es la mejor opción, no conocen cuáles son la oferta educativa técnica, qué tipo de empresas demandan técnicos en la actualidad. Entonces ahí te lanza la señal de que es importante promocionar más la carrera técnica. Hay que educar bastante alrededor de los beneficios y las oportunidades que te brinda tener una carrera técnica en nuestro país. Las historias de éxito, por ejemplo, son importantes. El saber presentar mapeos sobre en qué empresas o qué tipos de actividades económicas están absorbiendo técnicos, eso también es importante para fomentar este tipo de alternativa educativa. Don Camilo Pacheco, sus conclusiones finales. Nuestras conclusiones finales giran en torno a que definitivamente la educación técnica es una alternativa educativa en el país, principalmente en un contexto donde muchos nicaragüenses están demandando ingresos mucho más rápido de lo que harían en otros contextos de mayor estabilidad económica. En este sentido, para crear una mayor articulación entre la oferta y la demanda de técnicos en nuestro país, es importante continuar promocionando este tipo de alternativa educativa con las empresas en particular, sobre explicarles, principalmente en las pymes, de los beneficios que les traería contratar técnicos debidamente formados, y en el caso de las personas que van a demandar esta carrera, es decir, los futuros estudiantes, es explicarles de los beneficios que tiene tener una carrera técnica. Muchísimas gracias, señor Camilo Pacheco, por habernos acompañado. Gracias por la invitación nuevamente. Coordinador de investigaciones de FUNIDES, fue un gusto que compartiera con nosotros de esta información del diagnóstico de ocupaciones técnicas. Nosotros cerramos el segmento Conexión E y continuamos con más de Impacto Financiero.